Muy bien, queridos hermanos. Hechos capítulo 4, versículo 32. Vamos a leer a partir de allí los últimos versículos finales del capítulo 4 y los primeros versículos del capítulo 5. Una iglesia llena del Espíritu de Dios, unidad, generosidad y santidad es el título del sermón de esta noche. Dice así la palabra de Dios, la leemos una vez más. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Capítulo 5, verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Similar a lo que hizo el otro hermano, ¿no? Bernabé. Dice el verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos. Un pasaje extenso, claramente. Pero antes de meternos de lleno en este pasaje, y Dios quiera que podamos cubrirlo en su extensión, sí quiero traer a nuestra memoria, recordarles el mes en el que estamos. Estamos cursando un mes sumamente importante como iglesia local, porque el domingo 23 habrá hermanos que se identificarán públicamente con Cristo, con esta iglesia local, a través del bautismo. También habrá hermanos que serán incorporados a la membresía de esta iglesia local. Y este tipo de noticias, este tipo de circunstancias en las cuales estamos como iglesia, son dignas de recibirla con gran gozo, hermanos, porque es una bendición para la iglesia y es un hito sumamente importante en la breve historia que tiene esta congregación de creyentes. Entonces no es cosa menor lo que vamos a celebrar el domingo 23, hermanos. Por eso, justamente por esa razón, durante estos próximos domingos lo que vamos a estar haciendo como iglesia es ver asuntos que tienen que ver exclusivamente con la iglesia de Cristo. Los días miércoles estamos hablando acerca de la membresía de la iglesia, por lo cual es vital que los hermanos miembros y los que se van a incorporar puedan participar presencial o al menos virtualmente de las reuniones de los miércoles, donde abordamos temas inherentes a la membresía de la iglesia local y un entendimiento bíblico de lo que es la membresía. Pero durante los sermones del servicio de culto en estos domingos que tenemos por delante, vamos a ver asuntos que tienen que ver con la iglesia de Cristo y con una iglesia en especial que nosotros necesitamos mirar profundamente. Y no es la iglesia de moda, no es la iglesia con más personas en nuestro país, no es la iglesia más llamativa en redes sociales, sino es la iglesia que está en el libro de Hechos, es la iglesia primitiva, hermanos. Nosotros necesitamos
ir al principio, nosotros necesitamos contemplar lo que sucedía en la iglesia de Cristo para poder imitar, para poder vivir cómo se vivía en aquel entonces, porque el Dios de esa iglesia sigue siendo el mismo Dios de esta iglesia local. De hecho, la semana pasada, sábado, porque tuvimos una reunión especial, y domingo también, comenzamos viendo la obra del Espíritu Santo en la conversión de los creyentes. Así que yo les sugiero a los hermanos que no han podido estar, que no han presenciado la reunión, ni sábado ni domingo, les sugiero, les aconsejo que puedan ver las grabaciones de esos dos sermones. Vimos la obra del Espíritu Santo en la conversión de los creyentes. Vimos que sin la intervención del Espíritu Santo no hay iglesia. No podemos hablar de iglesia, no podemos hablar de transformación. No hay discípulos verdaderos de Cristo. Y concluíamos que es la obra del Espíritu Santo precisamente lo que hace que el glorioso mensaje del Evangelio avance en nuestra sociedad y se levanten discípulos genuinos. Y eso trae fortaleza, trae vigor también a la iglesia. Siempre hablando de una membresía regenerada, una iglesia local que está siendo consolidada por genuinos y verdaderos creyentes que se están levantando. Y eso, decíamos, no es obra humana, es obra del Espíritu de Dios. Ahora, ya pensando en un poquito en el pasaje que tenemos por delante, extenso, en el contexto que rodea nuestro pasaje también, es preciso decirles, hermanos, algo que ustedes ya lo saben, y es que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, a lo largo y a lo ancho de su historia, ha enfrentado todo tipo de oposición, todo tipo de peligros. Y lamentablemente, muchos de esos peligros han salido desde dentro y desde fuera, por supuesto. Pero también ha habido peligros, ha enfrentado a la iglesia peligros desde dentro. Entonces, la iglesia en su concepto universal, nosotros sabemos que ha sido perseguida, ha sido difamada, ha sido atacada, pero lo más increíble, hermano, es que 2000 años después nosotros podemos mirar para atrás y podemos dar gracias al Señor y podemos enamorarnos más de la iglesia de Cristo, podemos enamorarnos más del Señor. ¿Por qué? Porque su iglesia sigue en pie, a pesar de todo lo que ha vivido en estos últimos 2000 años de historia. Y si la iglesia del Señor Jesucristo sigue en pie, no es porque nosotros seamos fuertes, no es porque los creyentes que las componen se caracterizan por fortaleza o por un intelecto que desarrolla estrategias que permitan que la iglesia siga batallando y siga manteniéndose en pie. No, hermanos. Si la iglesia de Cristo todavía sigue en pie, es porque la iglesia no es una obra humana, no es el invento del pastor, no es el invento de los pastores. No, la iglesia es obra de Dios, fue ideada en la mente y en el corazón de Dios. Él va a venir a buscar una iglesia, y eso lo dice la palabra de Dios, pero si la iglesia permanece, hermano, es por lo que Cristo prometió. ¿Y qué prometió el Señor? Que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no van a prevalecer contra ella. Eso dice allí en Mateo 16, 18. Y el relato que nosotros acabamos de leer en 2 oportunidades durante el tiempo de oración y durante el inicio de este sermón, Hechos 4:32 en adelante hasta el versículo 11 del capítulo 5, este relato nos muestra que la iglesia primitiva no podía ser detenida, hermanos. O sea, la iglesia primitiva fue imparable, por decirlo de alguna manera. Y no por la capacidad de esos hombres, que eran azotados una y otra vez, perseguidos por todos los lugares, sino por la gracia y el poder del Espíritu Santo que estaba obrando en ella. El día de Pentecostés es el puntapié inicial de lo que entendemos como la iglesia de Cristo. Y es en ese mismo día, es en ese mismo momento donde comienza la era del Espíritu Santo. Y lo vimos, hablamos de esto la semana pasada. Entonces, ¿qué quiero enfatizar, hermanos? Que lo mismo que le dio fuerza a la iglesia, lo mismo que le dio perseverancia a la iglesia de Cristo en aquellos días, sigue siendo lo mismo que vigoriza, que sostiene y que fortalece a la iglesia. ¿Y qué es? El Espíritu Santo de Dios. La llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo obrando activamente en su iglesia.
Y si hablamos en términos de la expresión local de la iglesia del Señor, en esta iglesia local, en esta iglesia. Nosotros estamos próximos a cumplir 9 años. ¿9 años de qué? 9 años de ser testigos de que lo que ha sostenido en esa breve historia que tenemos como iglesia local no es ni más ni menos que el poder del Espíritu de Dios obrando en medio nuestro, su gracia derramada sobre nosotros. Y este pasaje, hermano, nos enseña ciertos distintivos que debe tener una iglesia llena del Espíritu Santo. Entonces, miembros de esta iglesia local, hermanos que están próximos a ser miembros de esta iglesia local, necesitamos poner especial atención cuáles son esos distintivos que aprendemos de textos como estos, que nos obligan a mirar la iglesia primitiva allí 2000 años atrás. Punto número 1, unidad y generosidad en el Espíritu. Eso lo vemos en los últimos versículos del capítulo 4, de Hechos, del 32 al 37. Pureza y santidad en el temor de Dios. Eso lo vemos en los primeros 11 versículos del capítulo 5. Repito, ¿cuáles son esos distintivos sobre los cuales tenemos que poner especial atención? En la unidad y en la generosidad que vivían estos creyentes. En la pureza y en la santidad que tenían en el temor de Dios. En el contexto de nuestro pasaje, Pedro y Juan fueron liberados de la cárcel, hermanos. Ellos están sufriendo los principios de persecución. El Evangelio está como encapsulado allí en Jerusalén y comienza la persecución de la iglesia allí, la iglesia local en esa ciudad. ¿Y qué es lo que dice el contexto de nuestro pasaje? Pedro y Juan, luego de ser encarcelados, ellos son liberados y lo primero que hacen es reunirse con los creyentes en la iglesia en Jerusalén y comienzan a orar, dice Lucas, quien redacta, quien escribe, quien es el autor de este libro. Comienzan a orar y dice la Escritura que el Espíritu Santo los había llenado de poder para predicar la palabra de Dios. El pasaje anterior al nuestro, versículo 31 de capítulo 4, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ese fue lisa y llanamente el resultado del clamor que hizo el pueblo de Dios en medio de ¿qué? En medio de persecución, cuando ellos comienzan realmente a sufrir por la causa de Cristo. Ahora, el hecho de que Pedro y Juan hayan sido arrestados, enjuiciados, amenazados, eso no afectó, hermano, de ninguna manera a la vida espiritual de la iglesia. Los afectó físicamente, sí, porque los golpearon, a muchos de ellos los azotaron, pero no afectó la vida espiritual de esa iglesia, hermano, porque la iglesia de Cristo siguió unida, dice el texto, la iglesia de Cristo siguió teniendo gracia y favor con el pueblo, y por si eso fuera poco, la iglesia de Cristo siguió multiplicándose en el número de creyentes. Eso es increíble. Así que yo quiero invitarles, hermanos, a que veamos la forma en cómo estos creyentes testificaron de Cristo, que veamos la unidad que los caracterizó, que veamos la generosidad que ellos tuvieron y cómo eso fue marcado en el carácter de esta iglesia primitiva. Yo quisiera llevar la atención de ustedes al verso 33 y vamos a dejar ahí un paréntesis con el verso 32. Comencemos viendo desde el versículo 33 para poder entender cómo proclamaron ellos a Cristo. Y sin duda, hermanos, si hay algo que surge en el texto y que se presenta delante de nuestros ojos, es que estos creyentes, la proclamación de estos creyentes, la manera, la forma en que ellos lo hicieron, eso sin duda fue afectado por esa confianza plena que vemos en ello en cuanto a la soberanía de Dios y la fortaleza que trajo el Espíritu Santo del Señor. ¿Se acuerdan cuando oran por Pedro y Juan? La oración está marcada por un entendimiento del carácter de Dios, porque ellos hablan de que todo está sucediendo conforme a su plan soberano, conforme a lo que Él ya había decretado, lo que había determinado. Entonces ellos están viendo su presente y lo están vinculando a la soberanía de Dios. Entonces eso afecta el carácter de esta iglesia y el poder del Espíritu Santo siendo visible en ellos, claramente lleva a una proclamación muy particular del Evangelio. Dice el verso 33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús.
y abundante gracia era sobre ellos. Qué hermoso, hermanos. Esa expresión con gran poder no se refiere específicamente más adelante, después del capítulo 12 en adelante, versículo 12, el capítulo 5 en adelante. Ahí se hablan de expresiones de milagros y de poder, y eso va a impactar al pueblo, a la ciudad. Pero esa expresión gran poder no se refiere específicamente a cuestiones de milagros que hicieron los apóstoles. Ese gran poder tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, que la gente podía percibir en ellos y que los hacía predicar en un contexto de oposición y de persecución, que los hacía predicar valientemente. Y al momento de proclamar el mensaje del Evangelio, ellos olvidaban todo tipo de amenaza, todo tipo de persecución que podían recibir por parte de los líderes de la nación. El verso 33 cierra con la frase: abundante gracia había sobre ellos. No solamente poder, había gracia también en ellos. Y eso nos ayuda a entender lo que realmente está pasando en esta iglesia primitiva, hermanos. Ese término gracia se puede interpretar como favor, en el sentido de que los habitantes de Jerusalén veían con favor, veían con simpatía a los cristianos. Esa gracia no solamente fue derramada la gracia de Dios sobre ellos, sino que también la gracia del pueblo. Ellos los veían con cierta empatía a los primeros cristianos. Se formó, podríamos decir, una impresión buena, una impresión favorable de parte del pueblo de estos creyentes. Ellos tenían el favor del pueblo. Por la opresión justamente del pueblo es que Pedro y Juan son liberados. Allí en el verso 1 nosotros podemos ver que estaba ejerciendo presión el pueblo y los líderes de Israel tuvieron que liberarlo a estos hombres. Pero por otro lado, hermanos, esa gracia abundante, nosotros podemos verla claramente como la gracia de Dios que había sido derramado sobre ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan cumplir la misión que el Señor le había encomendado. Esa misión de testificar con poder acerca de Cristo y crucificado, acerca del Cristo que no solamente fue crucificado, sino que al tercer día resucitó, porque dice el texto que ellos estaban predicando a Cristo resucitado. Ellos tenían el favor del pueblo, pero también tenían el favor de Dios, tenían la gracia de Dios. Y en ese sentido, hermanos, es la gracia de Dios y es el poder del Espíritu Santo lo que está capacitando a estos creyentes para hacer todo lo que ellos fueron llamados a hacer. Y eso es importante porque ahora en algunas aplicaciones vamos a ver lo que nosotros fuimos llamados a hacer. Ellos fueron llamados a hacer mucha actividad, muchos programas, a saturar, ¿no?, la vida de la iglesia con programas, actividades para entretener a la gente. No. Ellos fueron capacitados por la gracia de Dios y el poder de su Espíritu para que ellos lleven a cabo lo que el Señor les había encomendado, la misión a la que ellos fueron comisionados. Es la gracia de Dios, hermano. Es el poder del Espíritu lo que sostiene y le está dando valor a estos creyentes para testificar en palabras, para que ellos hablen con denuedo, pero el pasaje dice que ellos también están hablando con hechos. Y vaya que los hechos hablan muy fuerte también. Los hechos hablan más fuerte que las palabras en ocasiones. Y esta es una iglesia que proclama con denuedo y que vive una vida que está saturada de hechos contundentes, hermanos. Los apóstoles y los creyentes de la iglesia primitiva habían entendido cómo obra, cómo actúa la soberanía de Dios. Comprender el carácter de un Dios soberano y vivir en virtud de esa comprensión, de ese entendimiento, ellos nos demuestran que eso trae cambios radicales en la vida de los creyentes. El clamor de estos cristianos está marcado por un entendimiento real, por un entendimiento genuino de cómo obra, de cómo trabaja el Dios soberano. Y eso afectó sus vidas, hermanos. Eso afectó sus vidas. Ellos entendieron que Dios hace todo conforme a su voluntad, Dios hace todo conforme a sus decretos, Dios hace todo conforme a sus designios. Él hace lo que Él quiere hacer en el tiempo que Él quiere hacer y cómo Él lo quiere hacer. Ellos no tenían temor de los hombres, ellos temían a ese Dios, a ese tipo de Dios que se revela en las páginas de la Escritura. Esa confianza
en el Dios soberano, ¿en qué resultó en ellos? En gracia abundante, en poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos puedan proclamar las verdades del Evangelio. Este pasaje te desafía a vos, hermano, me desafía a mí, nos desafía a nosotros como iglesia local a evaluar nuestra propia vida, a evaluar nuestra propia iglesia local, a evaluar el testimonio que esta iglesia local tiene para con el mundo, a evaluar el testimonio que esta iglesia local tiene para con esta sociedad en la cual nosotros estamos. La iglesia primitiva, hermano, era valiente y poderosa. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios, confiaba en su soberanía y dependía no de su fuerza, no de sus ideas, no, dependía del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos viviendo de esa misma manera? ¿Estamos viviendo con esa misma confianza? Nosotros tenemos que ser una iglesia que está firmemente arraigada, hermanos, en ese aspecto del carácter de Dios. Dios es soberano, hermanos. Si realmente creemos que Dios es soberano y que todo está bajo su control, eso tiene que cambiar tu vida. Eso tiene que cambiar la manera en que ves la vida. Eso tiene que cambiar tus decisiones. Eso tiene que cambiar todo en tu vida. Nosotros no debemos depender de nuestras propias fuerzas, de nuestras estrategias, y hablamos mucho la semana pasada de eso. Nosotros tenemos que depender de la gracia de Dios, de esa gracia y de ese poder del Espíritu Santo que nos capacita para hacer lo que hemos sido enviados a hacer. ¿Y qué es? ¿Hemos sido enviados a ser felices en este mundo? No, hemos sido enviados a proclamar el Evangelio. Y lo que necesitamos es orar y pedir al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para proclamar con denuedo, como dice allí. Entonces la pregunta que podemos hacernos en el plano personal y a nivel corporativo, ¿cómo reaccionamos ante el rechazo nosotros, ante la oposición? ¿Será que como iglesia nos debilitamos o seguimos adelante confiando en el plan que Dios está llevando a cabo en medio nuestro? Porque en definitiva es lo que hizo esta iglesia y es lo que hicieron estos creyentes. Otra aplicación, hermano, tenemos que vivir en el poder del Espíritu Santo. La iglesia primitiva no dependía de cierta valentía natural que podía haber en muchos de sus integrantes. No, ellos dependieron de la llenura del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ser una iglesia que ora fervientemente, hermanos. Una iglesia que clama al Señor. Una iglesia que busca ser llena del Espíritu Santo. Una iglesia que se deja guiar por el Dios de las Escrituras en todo tiempo, en todo momento. Si nosotros queremos ver conversiones, hermanos, si nosotros queremos ver transformaciones en medio nuestro, en esta comunidad en la cual estamos y a la cual debemos predicarle el Evangelio, nosotros no podemos confiar en métodos humanos. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu en nuestra predicación y en nuestro testimonio diario. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios para que nuestra proclamación sea con poder y que también nuestra vida sea impactada, de tal forma que podamos encontrar también el favor, hallar el favor del pueblo como lo hacía esta iglesia. Hoy los líderes de las iglesias, hermanos, hablo de esta comunidad y esta comunidad no está exenta de lo que pasa en el resto del país. Se desarman los líderes, los pastores, armando y desarmando actividades, programas para impactar la sociedad. Ese es el discurso. Hay que impactar, hay que ganar terreno, hay que conquistar, dicen muchos de ellos. Se vinculan al poder político, se meten en política. En la lista que vas a tener dentro de poco para votar vas a tener increíblemente pastores allí, hay creyentes metidos allí. Pero eso es lo que menos necesitamos a la luz de la Escritura. Nosotros lo que necesitamos, lo que estamos aprendiendo es ser llenos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Nosotros lo que necesitamos es poder del Espíritu en nuestra predicación y en nuestro testimonio diario, porque eso es lo que hemos sido llamados, eso es lo que funciona. Si hay una estrategia que funciona, es esa, la bíblica. Nosotros tenemos que ser una iglesia que teme a Dios, no a los hombres, hermano. El temor del hombre paraliza,
El temor, decíamos el viernes, el temor, el miedo muchas veces nos hace huir o nos paraliza, viste que te quedás, no sé si alguna vez pasaste por alguna experiencia que tenías terror de algo, no podés hablar. Dice mucha gente que se quedan sin palabras, no pueden hablar, se quedan inmóviles u otros huyen. Pero el temor a Dios no hace nada de eso, el temor a Dios nos fortalece, hermanos. Si nosotros tememos más la opinión de las personas que la verdad del Evangelio, nunca vamos a ser una iglesia que impacta con poder. Entonces eso es terrible, ser una iglesia que busca, ¿me entendés?, el caer bien a todo el mundo, el caer bien, la opinión favorable tal vez de todas las personas y eso nos lleva a comprometer el Evangelio. No, hermano, nunca. Nunca vamos a impactar verdaderamente. Proverbio 29:25 dice precisamente, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, ese será exaltado, hermanos. Si el mundo nos rechaza, nunca debemos retroceder. Este es el ejemplo supremo que tenemos en la Escritura, hermanos, la iglesia primitiva. Todas estas verdades, hermanos, todas estas aplicaciones nos tienen que llevar a un solo lugar, a proclamar el Evangelio con poder, con valor, con valentía, que nuestra vida sea atravesada por todas estas verdades. Nosotros estamos llevando un mensaje, hermano, sumamente valioso y glorioso. El mensaje del único Dios vivo y verdadero. El mensaje de un Dios que es soberano, decíamos antes. Y ese Dios es el que tiene en sus manos los tiempos de cada ser humano. Así que proclamemos, hermano, con valor, con valentía. Yo les dije que pongamos la atención en el verso 33. Ahora sí los voy a invitar a que pongamos nuestra atención en el verso 32, 34, 35, 36 y 37. Antes vimos la forma en cómo ellos predicaban. Bien, ahora miremos cómo esa confianza en Dios también afectó la forma en cómo vivieron su vida en comunión con otros creyentes. Es decir, la llenura del Espíritu Santo lo que hizo en esta iglesia fue fortalecer la unidad y la generosidad. Dice el verso 32, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice el verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casa, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esta gente, aparentemente, ellos conocían el Salmo 24. Probablemente fueron muy instruidos en el Salmo 24 escrito por el rey David. Salmo 24, verso 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso estaba claramente marcado en esta iglesia local. La clave para entender la vitalidad de esta iglesia primitiva está en el verso 32, hermanos. La multitud de los que habían creído, eso es fe, era de un solo corazón, era de un corazón y un alma. Eso es unidad. Fíjense, la fe vinculada a la verdadera unidad. La fe en Cristo, hermano, es lo que debilitó el apego de esta gente a las cosas materiales. Si vos estás muy apegado a las cosas de este mundo, si estás muy apegado a las cosas materiales, al dinero, a los bienes, etcétera, cuestiona tu fe en Cristo, es lo que yo podría decirte. ¿Por qué? Porque la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y de un solo alma. La fe en Cristo erradicó el apego por las cosas materiales. Y querés más énfasis en el texto, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Te das cuenta? Eso ocurre porque la fe verdadera en Jesucristo como Señor y Salvador, la fe genuina libera al creyente, libera a la persona de la avaricia. ¿Por qué? Porque ahora esa persona, lo que antes formaba parte de su seguridad, ahora ese creyente entiende, hermano,
que su verdadera herencia no está en las cosas de este mundo. Su verdadera herencia está en los cielos. 1 Pedro 1:4 dice, ¿qué herencia? Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ese es el cambio que hay en la mente y en el corazón del creyente. Estas personas creyeron genuinamente en Jesús como Señor y Salvador. Ellos estaban satisfechos y completos en Él. Esa es la clave de lo que está sucediendo con estos creyentes. Están satisfechos, están completos en Cristo. Estos creyentes llegaron a entender que todo lo que ellos tenían lo estaban vendiendo, dice el texto. Ellos lo que tenían lo estaban vendiendo. ¿Pero por qué? Porque ellos llegaron a entender que no era de ellos. O sea, todo lo que ellos tenían no les pertenecía. No solamente entendieron que todo lo que tenían era de Dios, sino que ellos mismos se están viendo como una posesión de Dios. Por eso les decía, claramente ellos entienden que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Una persona que claramente mira lo que tiene y se desprende de ello, es una persona que ha entendido que eso no le pertenece, que él no es el dueño final. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que algo es mío y que Dios ya no lo haya declarado como suyo en su palabra. Entonces, estas personas entendían que ellos eran administradores, pero también ellos entendían que eran posesión de Dios. La iglesia primitiva, hermano, dice un autor y me encanta, llegó a verse como administradores de sus vidas y llegó a verse también como administradores de lo que ellos poseían. Es decir, ellos no eran dueños, ellos estaban administrando cosas y estaban administrando una vida que no les pertenecía. ¿Vos te ves a sí mismo de esa forma? ¿O alguna vez te viste desde esa perspectiva? Ese entendimiento tiene que ver con la obra activa del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. Entonces, miembros de esta iglesia local, hermanos que van a ser miembros de esta iglesia local, bueno, así es como debemos vernos, administradores de cosas que no son nuestras y administradores de una vida que tampoco es nuestra, no nos pertenece. El hombre en su estado natural se inclina hacia todo lo contrario, pero eso cambia cuando el Espíritu Santo nos da vida. Eso cambia cuando el Espíritu Santo transforma nuestra mente, nuestro corazón. El Espíritu del Señor cambia por completo cómo yo me veo a mí mismo. Y este es el primer lavado de cabeza que ocurre. Muchos dicen, no, ¿qué vas a ir ahí? ¿Te lavan la cabeza? Sí, exacto. Sí, porque yo antes pensaba de una forma y ahora ya pienso de otra. O sea, esto no me pertenece, le pertenece a Dios. Pero porque mi vida no me pertenece. Mi vida está en las manos del Señor. Yo soy un simple administrador de cosas y de una vida. ¿Vos te ves como un administrador de lo que tenés o te ves como dueño? Yo soy dueño. Así nos crían. Ganate esto. Esto te pertenece, esforzate. Y no está mal, no estoy diciendo que tenemos que criarlo a los hijos de otra forma. Pero vos te ves como un administrador o como un dueño. Esforzate, ganá lo que tengas que ganar, pero acordate que sos un administrador y es solo por la gracia del Señor. ¿Vos te ves como un administrador? Mirá esta pregunta, ¿vos te ves como un administrador de lo que retenés? ¿O te ves como dueño de lo que retenés? Porque nosotros retenemos cosas. Bueno, ¿sos el dueño o sos el administrador? Fíjate cómo esta iglesia respondió a este tipo de planteo. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Quieren que entremos en las palabras griegas? A ver, ¿qué significa la palabra nada? Nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El Dios soberano, hermanos, que se revela en la Escritura, nos recuerda en este pasaje quién es el verdadero propietario de todo lo que tenemos. Estos creyentes no solamente tuvieron en común lo que poseían, sino que tuvieron sus propias vidas en común. ¿Por qué? Porque dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Vos te das cuenta cómo se vieron afectadas sus vidas por esa confianza en Dios, por el poder de su Espíritu? El mundo en el que vivimos, hermano, no entiende estas cosas. El hombre en su estado natural no entiende estas cosas, no entiende esta forma de vida que demanda la palabra de Dios de los verdaderos cristianos. Por lo cual, si vos tenés este tipo de diálogo con alguien que rechaza a Dios, rechaza a Cristo, no te va a entender, te va a decir eso, te han lavado la cabeza.
Nosotros vivimos en un mundo individualista, hermano, donde no se entiende bien lo que es vivir en comunidad. No hay una clara comprensión de eso. Pero la gente en el libro de Hechos, los creyentes de la iglesia primitiva, sí lo entendieron a la perfección. Nosotros siempre que pensamos en comunión, por lo general, ¿en qué pensamos? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente cuando decimos, vamos a tener comunión, la iglesia tiene que crecer en comunión? ¿Qué hacemos? Y bueno, vamos a hacer una comida. Si nuestras comuniones están marcadas por comida, vamos a hacer una reunión, vamos a hacer una juntada, algo, una jornada, una cena, un picnic familiar, etcétera, etcétera. Nosotros somos buenos inventando y pensando en cosas para tener lo que la Biblia le llama koinonía o comunión. Pero es muy interesante lo que dice Juan al respecto en su primera carta. Dice, si andamos en luz, primera de Juan 1:7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Si armamos muchas cenas, si armamos muchas comidas, muchas actividades y picnics y demás, no está diciendo eso. Dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Se va aclarando más o menos por dónde pasa todo este meollo de la comunión en la vida cristiana. Porque es más simple de lo que pensamos, hermano. No está mal hacer comida, actividades, no estoy diciendo que está mal eso. Pero es más simple de lo que pensamos, porque lo que nosotros necesitamos primariamente, primordialmente para tener una comunión fuerte, fortalecida, es andar en luz. Nosotros necesitamos estar unidos a Cristo de manera individual. ¿Para qué? Para que eso tenga un impacto grupal, para que eso tenga un impacto corporativo, para que eso tenga un impacto en esa palabrita que nosotros nos llenamos la boca hablando de la comunión. Nosotros necesitamos andar en luz, tenemos que estar unidos a Cristo, dice un autor. A esta gente, hablando de los creyentes de la iglesia primitiva, a esta gente le fue mucho más fácil integrarse y ser de un solo corazón y de un solo sentir. ¿Por qué? Porque ellos habían desarrollado una devoción a la persona de Cristo, y cuando hacemos eso es mucho más fácil ser de un solo sentir y de un solo corazón. Cuando la vida, dice este autor, está orientada verticalmente, esa orientación vertical pone de manifiesto cuán superficial es la vida de este mundo, cuán superficial son sus valores, cuán superficial son los estilos de vida que ofrece este mundo. ¿Cuándo ocurre todo eso? Claro, cuando nuestra vida está orientada verticalmente, cuando andamos en luz, cuando estamos unidos a Cristo, cuando estamos completos en Cristo, cuando estamos satisfechos en Cristo. Cuando miramos la iglesia primitiva, nosotros podemos ver que ellos se destacaron en ¿qué? Por su unidad. Porque la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma. Cristo siendo el eje de su unión. Por su desprendimiento, otra cosa que podemos ver en ellos. Hubo un desprendimiento, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Ellos eran administradores de cosas y eran administradores de una vida. Por su generosidad, dice que tenían todas las cosas en común. ¿Qué otra característica vemos? El denuedo. Ellos con gran poder proclamaban y predicaban, daban testimonio de la resurrección de Cristo. ¿Qué otra cosa vemos? La presencia manifiesta de Dios. ¿Por qué? Porque abundante gracia había sobre ellos. ¿Había un favor del pueblo? Sí había, pero lo que nosotros vemos es la gracia abundante, el favor de Dios sobre ellos. ¿Qué más vemos en esta iglesia? Su estabilidad. ¿Por qué? Porque dice que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Qué otra cosa vemos? Su enfoque de la vida en relación a la eternidad. Todos los que poseían heredades o casas las vendían. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos sabían que esas cosas eran temporales, ellos no se iban a llevar nada, eso no le iba a durar toda la vida. Su credibilidad en el liderazgo. Fíjense, era una iglesia que tenía un liderazgo en el cual se podía confiar, era un liderazgo con credibilidad. Ellos dicen que traían el precio de lo vendido y lo ponían en los pies de los apóstoles.
Y esto no eran gente tonta, no tenés que pensar que eran gente tonta. No, vamos a ver ahora, había gente pudiente, gente con recursos. ¿Por qué? Porque los que más tenían, y ningún tonto llega a tener muchos bienes y riquezas. Sin embargo, ellos podían ver cierta credibilidad en los apóstoles, por eso confiaban y llevaban todos los pies de los apóstoles. Su credibilidad en el liderazgo, dijimos, bueno, su interés genuino, hermano, en las necesidades de los otros hermanos. Se repartía a cada uno según su necesidad, dice el texto. Ese fue el resultado, hermanos. ¿De qué? De la gracia abundante derramada sobre ellos. ¿Y en qué resultó? En verdadera unidad y verdadera generosidad. 2000 años después, hermanos, la iglesia Vida Nueva en la ciudad de Sunchales, ¿qué tiene que hacer? Tiene que imitar esto. ¿Por qué? Porque una iglesia unida en la verdad del Evangelio, una iglesia que su unidad, su comunión está ligada a Cristo Jesús, es una iglesia desprendida de cosas materiales, es una iglesia que practica la genuina comunión y es una iglesia que va a ser poderosa en su testimonio y en el impacto que tiene que generar en una sociedad o en el lugar a donde Dios la levantó. Hay un ejemplo, el ejemplo de Bernabé está en el texto. Fíjense que el autor Lucas pone el ejemplo de Bernabé para enfatizar aún más el principio de generosidad. Pero una generosidad real, no fingida, porque ahora vamos a ver el mal ejemplo de generosidad fingida, pero él pone de manifiesto una generosidad real. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, dice el verso 36, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El nombre Bernabé es un nombre que aparece de forma recurrente en la palabra de Dios, hermano. Aparece 24 veces en el libro de Hechos y unas 5 veces en las epístolas. Y hay un dato curioso con respecto a este hombre, pero en especial, él era levita, con respecto a los levitas, que no se les permitía tener propiedades, hermanos. Por eso es que muchos teólogos o muchos estudiosos entran en una especie de conflicto, se les queman los papeles, por decirlo de alguna manera, a la hora de entender por qué él pudo vender su propiedad. Hay muchas conjeturas, hermanos, que son secundarias en este caso, pero de lo que no hay duda es que él fue un hombre lleno del Espíritu Santo, que estimuló a la iglesia, que animó a la iglesia local a darlo todo al Señor. Gente como Bernabé y gente como la iglesia primitiva, hermanos, llegó a entender la perspectiva de la vida que nosotros vamos a encontrar en la instrucción del Señor Jesús en Lucas 12, donde Cristo le dice a sus discípulos, mirad, Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La Biblia de las Américas dice, les dijo, estad atento y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. El Señor Jesucristo está enseñando en contra de la avaricia. Y Él está enseñando acerca de esa verticalidad de la vida. Aunque tenga muchas cosas, tu vida no vale por eso. Tu vida no consiste en eso. Es lo que el Señor está diciéndoles. Y pasajes como estos que estamos estudiando nos tienen que llevar, hermanos, a ver el lugar que debe ocupar la generosidad en la vida del creyente, el lugar que debe ocupar la generosidad en la iglesia local. La generosidad nos guarda de la avaricia, hermanos. La generosidad nos guarda de idolatrar el dinero. La generosidad nos evita volvernos materialistas. La generosidad nos evita que el dinero nos controle. ¿Para qué? La generosidad evita eso, para que te controle Dios. Porque si no, el dinero se transforma en tu amo, en tu ídolo. Bernabé no solamente daba cosas materiales, él dio su vida, hermano, por la causa de Cristo. Y si quieren saber más, lean todo el libro de Hechos, o recuerden todo lo que vimos, ahí van a ver la vida de este hombre. Capítulo 5, verso 1. Vamos a ver ahora, hablamos de unidad, generosidad y la forma en que ellos proclamaron el Evangelio. Ahora lo que vamos a ver es la importancia de la pureza y la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque una iglesia debe estar unida, debe ser generosa, pero debe ser santa. Porque aquel que es la cabeza de la iglesia, el dueño de la iglesia, es santo. Y miren el relato, no lo vamos a leer de nuevo, ya lo conocemos, relato del capítulo 1,
capítulo 5, verso 1 al 11. Pero ahí encontramos a un matrimonio que es el contraste o la contracara de la actitud que tuvo Bernabé, Ananías y Zafiras. Y fíjense cómo Lucas contrasta, hace una confrontación de la generosidad genuina y real de Bernabé y la generosidad aparente, es decir, la generosidad falsa de Ananías y Zafira. Algunos estudiosos dicen que Ananías y Zafira eran creyentes. Ellos están convencidos de que eran verdaderos creyentes. Otros dicen que no. ¿Y qué dice el pastor de esta iglesia? No sé. Yo no sé, hermano. Yo no me quiero atrever a decir que eran creyentes o que no eran creyentes. Puede ser que eran creyentes, hermanos. Puede ser. Porque los creyentes son capaces de hacer lo que ellos hicieron. Los creyentes son capaces de hacer lo que ellos hicieron. Pero también puede ser que no lo eran, porque el comportamiento que ellos tienen es digno de un corazón necio. Yo les dejo eso a su criterio, una célebre frase conocida por una predicadora de nuestro país. Nada. Lo que sí sabemos, hermano, y podemos ver en este texto, es lo que Dios hizo en un momento donde se estaba fundando la iglesia de Cristo. Entonces, ahí vamos a poner nuestro foco de atención. No vamos a discutir si eran creyentes, si no lo eran, etcétera, etcétera. Vamos a poner nuestro foco no tanto en Ananías y Zafira, sino en Dios, en lo que el Señor hizo en esa iglesia naciente, en esa iglesia que se está consolidando, que está creciendo. Dios no estuvo dispuesto, hermanos, en ese momento y tampoco está dispuesto hoy a que falsos creyentes jueguen con su santidad. Repito, Dios no estuvo dispuesto en ese momento y hoy a que falsos creyentes, es decir, incrédulos en el peor de los casos, o creyentes que coquetean con el pecado, Dios no estuvo dispuesto a que se juegue con su santidad. Y Ananías y Zafira vendieron una propiedad, acordaron un precio entre ellos, luego fueron y le dijeron a Pedro que esto es la totalidad de lo que se vendió, cuando en realidad, ya lo hemos leído, no era así. Pedro hace 4 preguntas en el texto. Verso 3, y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Es decir, nosotros no te la pedimos. O sea, no es obligatorio hacer esto. No te pedimos ni siquiera una fracción, ni siquiera un diezmo. Vos podías quedarte con ese dinero sin pecar. O sea, podías quedarte sin pecar, es lo que prácticamente le está diciendo con esa pregunta. Ahora bien, vendida, dice Pedro, ¿no estaba en tu poder? O sea, después que la vendiste, ¿de quién era el dinero? ¿Sobre quién cayó esa plata o esos bienes? En tu poder, estaba en tus manos, el dinero era tuyo. Nosotros no te lo estábamos pidiendo, no te lo estábamos requiriendo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Sigue diciendo. Otra pregunta. ¿No has mentido a los hombres? Has mentido a Dios. Y es enfático el texto. El contexto sugiere, hermano, que Ananías y Zafira hicieron un plan para engañar y aparentar. Eso es lo que sugiere el contexto. Ellos no tuvieron en cuenta el lugar donde se encontraban, repito, y el momento en el que se encontraban. Y me voló la cabeza lo que dice un autor, hermano. Dice, nosotros no podemos olvidar el caos moral en que estamos por un engaño en un momento fundacional de la creación, donde Satanás hizo algo que indujo a Adán y Eva a engañar, a mentir. Me voló la cabeza, porque el que escribe esto está vinculando lo que está ocurriendo en este contexto con lo que pasó en el Edén. Entonces no podemos olvidar, hermano, que en un momento, en un momento clave, esto está sucediendo en un momento fundacional de la iglesia de Cristo. Y es cosa seria. La mentira, hermanos, es hipocresía. Pero nosotros tenemos que recordar que tenemos diferentes formas de mentir.
Y esto nos confronta y creo que nos atraviesa a todos por igual. Nosotros, por ejemplo, mentimos cuando aparentamos ser una cosa que no somos. Nosotros mentimos cuando decimos haber visto una cosa que no hemos visto. Nosotros mentimos cuando decimos haber oído algo que nunca hemos oído. Nosotros mentimos cuando decimos que sentimos algo que no estamos sintiendo. Nosotros mentimos cuando cantamos cosas a Dios que no tratamos ni siquiera de vivirlas. Nosotros mentimos cuando hacemos uso de palabras aduladoras. Nosotros mentimos cuando le decimos a alguien que somos amigos cuando en realidad no estamos dando muestras de serlo. Todas esas y un montón de cosas más que podíamos agregar a la lista son formas de mentir. Y Ananías y Zafira parece que tenían algo o mucho de todo lo que yo le estoy acabando de leer. Pedro le pregunta a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Obviamente, a la luz del pasaje, Satanás llenó el corazón de Ananías, lo sedujo. Pero ¿saben qué, hermanos? No es Satanás al que matan, y eso los creyentes tienen que tener claro. No es Satanás al que le quitan la vida, fue a Ananías al que le quitaron la vida. Igual a lo que pasó en la creación. No seamos muy ligeros, hermanos, en culpar a Satanás para exculparnos nosotros o para quitarnos culpa. Nosotros somos muy ligeros en culpar a Satanás, porque esa es una forma piadosa o bíblica, entre comillas, de quitarnos culpa. Nosotros aprendemos aprendemos 4 cosas en esta sola pregunta que Pedro le hace. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintiese el Espíritu Santo. Aprendemos 4 cosas. La primera, hermanos, Satanás indujo a Ananías y Zafira para que trataran de engañar. Fue Satanás el que indujo, el que guió a esta gente, eso está claro, no hay discusión. Ahora, la mentira que le dijeron a Pedro fue una mentira al Espíritu Santo, dice la Escritura. No fue a Pedro en esencia, al apóstol. La mentira que vos y yo decimos no es una mentira contra los hombres. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice él. ¿Contra qué? Es contra huestes espirituales de maldad, dice la Escritura. Nuestra lucha, esa noble lucha en la que nos encontramos. Ahora, todo lo opuesto a esa lucha es mentir, ser hipócrita. Entonces, pasa lo mismo, no es que le estoy mintiendo a los hombres, es una mentira contra Dios. El hombre no tiene autoridad para juzgarme a mí como veraz o no. ¿Quién es el que tiene esa autoridad? Dios es el que juzga a los hombres como veraces o como mentirosos. Mentir al Espíritu Santo, la última, hermanos, mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. ¿Y la mentira qué es? La mentira es hipocresía. Y hay una sentencia que pesa sobre todos nosotros, Salmo 116, 11. Todo hombre es mentiroso, dice la Escritura. Ahora, eso es algo que nos involucra a todos los que estamos acá, a todos nosotros. No hay quien pueda decir, no, eso a mí no me incluye, porque todo hombre es mentiroso, implica que todo hombre de alguna manera, de alguna forma, en algún momento, en algún lugar, fue un hipócrita. O es un hipócrita, si estás mintiendo en este caso. Y frente a esa realidad, la Escritura es clara, la palabra de Dios es clara, Dios nos invita, Dios nos llama a acercarnos con confianza al trono de su gracia, con la confianza de que Él puede perdonar nuestras mentiras, nuestros engaños, nuestra hipocresía. Pero acá viene la advertencia, hermanos. No debemos que Él nos llame a acercarnos en confianza, no implica que yo sea ahora confianzudo. Y se entiende ese término, está en la palabra de Dios, pero es un término que a ustedes les resulta familiar. Esa es la advertencia, hermano, cuando encontramos este llamado al arrepentimiento y ir al trono de la gracia de Dios. Hacelo en confianza. Él es fiel para perdonar todo y cada uno de nuestros pecados. Claro que sí, pero no seamos confianzudos, porque en esa misma confianza con Dios es donde está el peligro, hermanos. Y me encanta lo que dice un autor. ¿Es correcto temer a Dios? Esto es contundente, hermano. Escuchad lo que dice. ¿Es correcto temer a Dios? Y él mismo responde, es la esencia de la impiedad no temer a Dios cuando hay razón para temerlo. Entonces, ¿te das cuenta? Es ser un impío no temer a Dios. Cuando tenemos
vastas razones en la Escritura para tener temor de Él, no miedo. El viernes creo que hablábamos del miedo. No, el miedo es otra cosa. El temor a Dios. Y eso es lo que caracteriza a esta iglesia 2000 años atrás y es lo que debe caracterizar a nuestra iglesia local. Un temor santo, un temor reverente. La llenura del Espíritu Santo, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que teme a Dios. Cristo dijo, no teman a los hombres, no, teman a aquel que puede matar el alma y el cuerpo. No le tengan miedo a los hombres, ellos pueden destruir el cuerpo nomás, pero hay que temerle a aquel que puede matar el alma. Y a nosotros no nos conviene, hermanos, ser confianzudos con Dios, porque cuando nosotros somos confianzudos con Dios, somos ligeros con Dios. Y cuando nosotros somos ligeros con Dios, cuando yo confío y ya esa confianza se transforma en otra cosa, podemos comenzar a hacer lo que muchos autores le llaman abusar de la gracia, y eso trae como consecuencia alejarme de Dios. Y cuando yo comienzo a alejarme de Dios, adivinen qué, me comienzo a acercar ¿a quién? Al pecado, a la miseria que hay en mi corazón. Y cuando yo me acerco a la miseria de mi corazón, yo me familiarizo con el pecado, y esa familiaridad con el pecado me lleva a perder el temor al pecado. Porque el pecado es atroz en nuestra vida, hermanos. Y cuando yo pierdo el temor al pecado, yo comienzo a sentirme cómodo con el pecado. Y cuando yo me siento cómodo con el pecado, yo comienzo ya a disfrutar el pecado. Y cuando yo disfruto el pecado, yo comienzo a abundar en pecado. Y eso me transforma en lo que dice este autor. La esencia de la impiedad. Es la esencia de la impiedad no temer a Dios cuando hay razón para temerlo. Eso me transforma en un impío. Nosotros somos hijos de Dios por fe en Cristo Jesús, hermano, con todos los derechos y todos los privilegios de un hijo. Pero esa seguridad en nuestro estado como hijos de Dios, hermanos, nunca debe llevarnos a una conducta irresponsable en nuestra relación con Él en términos de santidad y compromiso. Nosotros somos muy ligeros al hablar de ser hijos de Dios y muchas veces estamos como completos y seguros ahí, pero nuestra seguridad, hermano, en cuanto a ser hijo de Dios, es confirmada en el curso de nuestra obediencia. Es decir, hay una línea fina entre lo que es seguridad y presunción. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos una gran inclinación a cruzar esa línea fácilmente. A veces yo puedo presumir que soy hijo de Dios. Y eso es una advertencia y es un problema, hermano. Hay una línea, repito, muy fina entre lo que es mi seguridad en el hecho de ser un hijo de Dios y lo que es presumir que yo soy un hijo de Dios. ¿Saben qué? Ananías y Zafira aprendieron esta distinción de la peor manera, porque ellos presumieron que eran hijos de Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso de 3 horas, dice, 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y sepultaron junto a su marido. Ananías cayó muerto, y 3 horas después, su esposa cae muerta, hermanos. El relato de Ananías y Zafira nos deja una advertencia solemne, hermanos, una advertencia poderosa. Dios no toma el pecado a la ligera, hermano. Especialmente, ¿dónde? Dentro de su iglesia. Aplicaciones con respecto a esto. No juguemos, hermano, ni con el pecado, ni con la gracia de Dios. Ananías y Zafira, ellos pensaron que podían engañar a la iglesia y a Dios, pero olvidaron que Dios todo lo ve, hermanos. La disciplina que Dios ejerce en su iglesia es una señal clara de que la iglesia debe ser santa. Su iglesia debe estar en santidad. No vivas como viven muchos con una falsa seguridad, con esa falsa seguridad de que Dios es amor. Sí, Dios es amor y gloria a Dios por eso.
pero la Escritura también dice que Él es santo, que Él es justo, que Él es fuego consumidor, dice la Escritura. Entonces, no juegues con el pecado, no coquetees con el pecado pensando que no va a haber consecuencia. Otra aplicación, no seamos cómplices del pecado en nuestro hogar, hermanos. Eso es lo que podemos derivar de este triste ejemplo. No seamos cómplices del pecado en nuestro hogar y menos en la iglesia local. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para mentir. En lugar de exhortarse mutuamente a la santidad, ellos se pusieron de acuerdo. Y esto es un llamado, yo soy esposo, esto es un llamado para los esposos, para las esposas, a no encubrir el pecado del uno o del otro. No pacten como esposos en hacer algo malo, no. Sean instrumentos de corrección en amor. En cuanto a la iglesia, no debemos mirar, hermano, al otro lado cuando un hermano está en pecado. Hoy hablamos antes de la reunión acerca de la importancia y del llamado que el Señor nos hace a todos de corregirnos mutuamente. No un llamado solo al pastor, sino que una responsabilidad que Dios delega sobre su pueblo de unos para con otros. Entonces, si realmente amamos a la iglesia, exhortémonos con verdad y con gracia, con amor, por supuesto. Otra aplicación, Dios disciplina a su iglesia porque la ama. También hablamos de eso hoy, del propósito de la disciplina. Dios disciplinó severamente a Ananías y Zafira. ¿Para qué? Para que el temor de Dios cayera sobre la iglesia. ¿Vos te imaginás un escenario como este? O sea, es por gracia que todavía no hemos sido fulminados 2000 años después, hermanos. Acá estamos frente a un proceso, una etapa crucial, fundacional de la iglesia. Pero damos gracias a Dios de que hoy no vemos esto. Imagínate lo que ocurrió en ese grupo, en esa congregación de creyentes. Eso trajo temor, esa disciplina. Su acto fue un acto de amor. ¿Para qué? Para que la santidad fuera preservada en esa iglesia que están haciendo, pero eso generó temor en la iglesia. Y hoy, hermanos, aunque Dios no siempre actúa de esta forma, Él sigue disciplinando a sus hijos. ¿Por qué? Por la misma razón, porque nos ama. La iglesia debe caminar en santidad y en temor, hermanos. La disciplina de Dios llevó a gran temor en la iglesia, dice el verso 11, y en los de afuera. Una iglesia que toma en serio la santidad y el temor a Dios, esa va a ser una iglesia donde su presencia se manifiesta con poder, hermanos. Ananías y Zafira pensaron que ellos podían salir ilesos, pero ellos aprendieron de la peor manera que Dios no puede ser burlado, hermanos. Dice un autor, es una cosa terrible que Dios tenga que disciplinarnos para que otros escarmienten. Es una cosa terrible ser el escarmiento de otros cuando es Dios quien te disciplina. Dios nos llama, queridos hermanos, en su palabra a caminar en integridad, honestidad, temor reverente. No juguemos con el pecado, no nos hagamos cómplices del pecado. Al contrario, busquemos la santidad en nuestra vida, en la iglesia, recordándonos mutuamente siempre que Cristo murió para hacer de nosotros un pueblo santo. No para sentirnos mejor que los otros, sino un pueblo santo para su gloria. Amén. Conclusión, hermanos. Dios no estuvo dispuesto a comprometer su santidad y eso debe volarnos la cabeza, hermanos. Dios no estuvo dispuesto a comprometer su santidad con el engaño y con la mentira en la iglesia primitiva y tampoco está dispuesto a hacerlo hoy. Otra cosa que aprendemos, lo imparable que fue la iglesia primitiva. Nada la pudo detener, hermanos. Y esa es una fotografía gloriosa de la iglesia de Cristo en su plano universal. Nada la puede detener. No porque seamos fuertes, dijimos antes, sino porque es obra de Dios. Él la está edificando, Él la está sosteniendo. Y este pasaje nos muestra lo que es ser una iglesia llena del Espíritu Santo y nos llama a 3 compromisos que vimos. Ser una iglesia unida y generosa, mostrando el amor de Cristo en nuestra comunión, nuestra unión con Cristo. Vivir en pureza y temor de Dios, apartándonos de la hipocresía y del pecado y permanecer fieles, hermanos. Permanecer fieles en la adversidad, en la oposición, proclamando con valentía
y haciendo lo que fuimos llamados a hacer, que es a proclamar a Cristo con valor, a Cristo y crucificado. ¿Por qué? Porque Él es el mayor tesoro que tenemos como iglesia. Y si realmente nosotros creemos eso, tenemos que vivir con corazones generosos, tenemos que caminar en santidad, tenemos que hablar con denuedo y con poder del Espíritu Santo la verdad del Evangelio, sin temor a las consecuencias ni al qué dirán. Y si aún no rendiste tu vida a Cristo, este relato que hoy hemos estudiado en torno a lo que es la iglesia del Señor, yo le dije asuntos que tienen que ver con la iglesia, porque estamos próximos a celebrar algo sumamente importante en esta iglesia local. Si aún no has rendido tu vida a Cristo, este pasaje te llama a una decisión, como todos los textos de la Escritura, pero en especial este. ¿Por qué? Porque frente a la realidad de quién es Cristo y de lo que Él hizo por su iglesia, no hay un terreno neutral. Por lo cual Dios te está llamando al arrepentimiento y la fe. Confía en Cristo, confía en Él, anda a los pies de Cristo, entregale tu vida, convencete de que no hay esperanza fuera de Jesús. Él es la única fuente de salvación. Entonces, si vos estás jugando con el pecado, arrepentite hoy. Si vos ves pecado en tu hogar, arrepentite hoy, andá y corregí eso en tu hogar. Si ves pecado en la iglesia, confrontalo en amor y en verdad, sé un instrumento de exhortación en amor. Y si sos un hijo de Dios, tenés que vivir en el temor del Señor, confiando en su gracia y en su santidad. Si no soy hijo de Dios, anda a Cristo, que hay misericordia y gracia abierta para todo pecador que se arrepiente y derrama su vida ante el Señor. Amén.